Mm. Buenas noches, Pastor Ángel. Dios le continúe bendiciendo. Amén, amén. Dios le bendiga mucho, directora. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, gracias a Dios. Aquí contentos de volvernos a reunir. Amén, amén. De igual manera, de igual manera. Qué bueno poder coincidir. Amén. Y los estudiantes quedaron contentos con la clase y estaban reclamando. Qué bueno, qué bueno. Por lo menos quedaron contentos. Eso es Sí. para mí buenas noticias. Gracias, Pastor. Gracias por atendernos y a pesar de sus dificultades poder continuar con nosotros. Sí, seguro, seguro. Gracias al Señor por ello. Dios ha sido bueno conmigo. Bueno, esperaremos que unos 5 minutos más a ver Seguro, cuántos llegan para iniciar seguro, con la oración y que inicien todos el pastor. seguro. Usted puede iniciar cuando usted entienda y nosotros le seguimos. Bueno, bendiciones. Amén. Queremos ver un poquito más. Seguro. Dios les bendiga. Amén. Dios te Amén. Dios le bendiga, bendiga. hermana.
Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Les damos la bienvenida junto con el profesor. Y pues el pastor Benjamín Montiel, diríjanos en oración. Amén, amén. Bendiciones para todos. Damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia, tu misericordia, tu gracia, tu fidelidad para con nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta materia que tú has traído, Señor, para alimentar nuestro conocimiento. Gracias te doy por nuestro maestro, Señor, que ha dispuesto su tiempo para bendecirnos, compartiendo su conocimiento. Gracias por el seminario, Señor, que hace posible, oh Dios mío, este estudio. Pedimos tú abras nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, Señor, se active en esta hora para recibir lo que tú quieres enseñarnos. Y te pido, Señor, que lo aprendido, Dios mío, podamos ponerlo o llevarlo a la práctica, Señor, y sea de bendición para nosotros. En tus manos entregamos este tiempo de aprendizaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Gracias, pastor Benjamín. Saludamos al pastor doctor Ángel Camacho. Le damos la bienvenida. Agradecidos por recibir nuestra solicitud de continuar. Y pues los dejo en presencia para que él continúe. Bendiciones. Amén, amén. Dios les bendiga, amados. Es para mí un placer poder volver a estar con ustedes y poder, ¿verdad?, ser parte de esta gran bendición que es la educación y específicamente la educación hacia los pastores. Así que para mí es un placer, me alegra saber, ¿verdad?, que la directora me comentó que ustedes pidieron, ¿verdad?, la continuación o, ¿verdad?, de lo que se estaba dando, porque se quedaron con el deseo y ver que un domingo a las 7:30, donde regularmente, ¿verdad?, los domingos nuestros cultos son un poquito, ¿verdad?, pues para la pastoral es más difícil. Consejería y, ¿verdad?, y todo lo que ocurre luego después del culto, ver que están aquí, pues una gran bendición, una gran bendición. Así que Dios bendiga sus esfuerzos y Dios bendiga todo lo que están haciendo, ¿verdad?, para la obra del Señor. Gracias por sus oraciones y gracias por todo, ¿verdad?, relacionado hacia mí.
Nada, vamos a continuar. Entiendo que aquí fue donde nos habíamos quedado. Y esta es la parte un poquito más técnica y de cierta manera trae un poco de confrontación a nuestras vidas porque es el área donde evaluamos el sistema y en ocasiones pues la gente pudiera entender que esta parte lo que se intenta es evaluar a un concilio, evaluar a una misión, evaluar alguna persona, y aunque indirectamente eso es lo que se está haciendo, ese no es el propósito. La intención sí es que todos podamos ser mejores, porque si no hay evaluación, no hay mejoramiento. ¿Okay? Si no nos evaluamos o alguien nos evalúa, no hay forma de saber si podemos mejorar o no. Así que estar abierto a que nos evalúen es importante para poder crecer, ¿ok? No podemos ser personas que nos enfoquemos en, ¿verdad? En que creer, o más bien enfatuarnos en creer que nosotros somos tan y tan buenos que no tenemos nada que mejorar. No, amado, tenemos mucho que mejorar. Y el hecho de que la gente nos pueda decir en qué podemos mejorar, pues, ¿verdad? Algo que es bueno, de cierta manera es bueno. Ahora bien, vamos a hablar sobre el proceso de selección de un ministro, el proceso de cómo debe de ser la selección de un ministro. ¿Okay? Estuvimos hablando de que el ministro debe de tener, o ese candidato a ser ministro, debe de tener madurez espiritual, madurez intelectual y madurez psicológica. Esa madurez de la que estuvimos hablando, tiene que ser algo que esté en todos los creyentes. O sea, ese es el deseo, es que todos podamos tener esa madurez. ¿Ok? Ese es el deseo. Ahora, cuando se habla de un candidato pastoral, se desea escoger eso. ¿Ok? Se desea escoger a alguien que tenga madurez espiritual, madurez intelectual y madurez psicológica. No todo es espiritual, no todo es intelectual y no todo es un asunto de asuntos sociales o psicológicos, pero sí podemos entender que es un complemento de todo, donde tiene que haber en el candidato los niveles óptimos de espiritualidad, de intelectualidad y de madurez psicológica. El tener a una persona que tiene 40 años y no solamente se ve de 40 años, sino actúa de 40 años, eso es madurez psicológica. ¿Okay? No es que sea un psicólogo, es el hecho de que actúe de su edad. ¿Okay? Si usted a los 40 años todavía está inmaduro, todavía por razones suyas, no por otro tipo de razones, sino porque usted desea, todavía está viviendo con sus padres, todavía no se ha independizado, todavía no tiene una independización psicológica de sus padres, o una independización también monetaria, ¿verdad? Económica. Pues entonces estamos hablando de que de cierta manera, amado, pues usted no está maduro psicológicamente hablando, ¿ok? Usted tiene que estar maduro psicológicamente. Así que eso lo cubrimos la vez pasada. Ahora, cuando usted vaya a entrenar a un participante, a alguien, una de las cosas que nosotros hacemos es que preguntamos: ¿esta persona tiene llamado? Sí, Dios le llamó. Ok, perfecto, no hay problema. Pues si tiene llamado, vamos rápido a darle una iglesia para que pastoree, porque Dios le llamó. Y esa no es la manera. Okay, esa no es la forma ni bíblica, ni es una forma eclesiástica correcta de hacer las cosas. Por eso es que vemos tantos fracasos dentro de las pastorales,
por el hecho de nuestra rapidez a poner a alguien a pastorear. La Biblia es clara y nos enseña que no seamos rápidos a la hora de poner las manos. Y esto no es necesariamente hablando de poner las manos para orar por alguien, sino está hablando de enviar a alguien, de ponerle las manos para enviarlo a hacer una labor o una misión. Y nosotros sí somos rápidos en ponerle las manos a la gente para enviarlo, aunque no estén preparados para hacer el trabajo a lo que deseamos. Y es esa rapidez que garantiza el fracaso de lo que deseamos hacer, porque cuando somos rápidos haciendo las cosas cometemos muchos errores. El proceso para escoger a un pastor debe de ser lento. Escuche bien, debe de ser lento y debe de tener muchos escrutinios, ¿ok? Muchas maneras de visualizar qué es lo que está sucediendo con esa persona, ¿ok? No debe ser algo rápido. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, los obreros son pocos y demás. Pues fíjense, allí la Biblia sigue Jesús hablando y dice orar para que quien envíe obreros a la mies sea el Señor. En otras palabras, no somos nosotros. El Señor los prepara, los capacita y el Señor, ¿verdad? Por medio de la iglesia hace el trabajo de entrenar a estas personas. Nosotros no podemos acelerar el trabajo o lo que el Señor ya hizo. Y para el proceso pastoral tiene que haber un orden, ¿ok? Eso está en Timoteo y en Tito, donde enseña qué debe de ser el pastor, cómo debe de ser el pastor, los requisitos para ser el pastor. Y acá nosotros a veces le damos unas interpretaciones incorrectas a ese proceso y es lo que nos ha llevado a muchas ocasiones a tomar malas decisiones al escoger pastora. Me explico. Cuando usted es un participante, la persona tiene que estar alineada con la visión y misión de lo que usted desea hacer, ¿ok? Si la visión y misión de su congregación es ganar almas y es levantar, ¿verdad?, una nueva localidad en algún lugar, pues esa persona tiene que tener esa misma visión y esa misma visión para poder ejecutar lo que se desea hacer. A veces escogemos personas que no están de acuerdo con nuestra visión, de acuerdo con nuestra misión, y lo que escogemos son enemigos de nuestra propia causa. Y lo lindo es que los hacemos líderes, los hacemos personas que tienen derecho a tomar decisiones, pero siempre estuvieron opuestos a la misión y a la visión. Así que ese error hace de que usted le dé poder a alguien que luego se le va a ir en contra. Así que tiene que estar seguro que esa persona está alineado con la misión y la visión. Segundo, la persona tiene que representar los estándares eclesiásticos. Si los estándares eclesiásticos de su iglesia es una persona que es irresponsable en su propio trabajo natural, es irresponsable, alguien que su estándar, ¿verdad?, es alguien que llegue tarde a los cultos, su estándar es una persona que no hace nada en la iglesia, simplemente criticar, y ese es su estándar, y usted dice, fíjate, esa persona yo lo voy a poner a pastorear para que sepa lo que es pastorear y sepa lo que es, pero usted, amado hermano, déjeme decirle que está pecando ante el cielo y ante Dios porque usted está pensando que lo que usted está haciendo es añadiendo como si fuera corrigiendo a una persona por su acto utilizando la pastoral. Y eso está completamente incorrecto. Dios le juzgará por esa acción porque usted está juzgando, más bien jugando con el proceso de una iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Así que la persona tiene que representar los estándares de la iglesia. Y los estándares de la iglesia asumimos que tienen que ser los más grandes, aquellos que son los más elevados. Una persona que es responsable con lo suyo, es responsable con su familia, una persona responsable con la palabra, no es herético, no es una persona que está continuamente pensando en el bienestar de su persona para, ¿verdad?, tener ganancia
deshonesta de la obra del Señor. Ese tipo de cosas usted tiene que estar bien pendiente como pastor. Esto es si usted desea entrenar a otro como pastor, ¿ok? No porque sea su amigo, ese es el que Dios ha llamado, ¿ok? No es así. Y la persona no debe de poseer problemas mayores. Una persona que ha tenido problemas con todo el mundo y ahora va a ser o toma la decisión de ser pastor, pero nunca arregló los problemas que tenía en la calle, no debe de ser pastor, sin duda alguna. Hay gente que dice, pero es que Pablo tuvo problemas. Sí, tuvo problemas, y el Señor lo primero que hizo fue reconciliar los dos lados, reconciliar el lado de Pablo, que era el perseguidor de la iglesia, con la iglesia y los líderes, que eran gente que se sentían que Pablo les había, ¿verdad?, perseguido. No solamente le sentían, sabían que era así, estas personas la había perseguido y los había matado. ¿Y qué hizo el Señor? Lo reconcilió. Reconcilió una área con el otro. ¿Para qué? Para luego entonces hacer de Pablo un gran ministro. Cuando usted tiene problemas mayores afuera y también problemas mayores dentro de la iglesia, no debe de ninguna forma pastorear. De ninguna manera. ¿Ok? De ninguna manera. Cuando gente me dice, pastor, fíjese, Dios me llamó a la pastoral y todo el mundo estaba en contra de que yo fuera pastor, eso a mí me levanta bandera, porque cuando la gente está en desacuerdo de que alguien sea pastor, no lo debemos de ver como que ese es el diablo que se está interponiendo para que esa persona no hiciera lo que Dios quería que hiciera. Porque no, porque eso no es así, porque la realidad es que la Biblia enseña en Hechos capítulo 6 que cuando fueron a escoger a las personas que se iban a encargar de visitar a las viudas, de visitar a los huérfanos, quienes escogieron a esas personas fueron gente de la misma congregación y vieron a bien escoger a 7, y lo que escogieron eran personas que estaban llenas del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Con la aprobación de la iglesia. Por lo tanto, cuando hay gente de la iglesia que no aprueba a ese candidato, nosotros tenemos que pensar si lo estamos haciendo bien. ¿Ok? Y más cuando el mundo no apruebe ese candidato. Porque cuando nosotros escogemos un candidato que aún el mundo no lo aprueba, o sea, que si usted le va donde el jefe de esa persona y usted le dice que usted cree si yo pongo a fulano de tal a ser pastor, y esa persona le dice no, porque es que fulano es así, 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 perdón, no lo vea como que eso es el diablo que se ha levantado, sino es algo que es necesario. Escuche bien, es necesario que esa persona sea confrontada por esa percepción errónea o justificada que tenga ese jefe sobre esa persona. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que si esta persona tiene problemas en el mundo, su trabajo en la iglesia va a ser inefectivo, no va a ser efectivo, porque la gente no se va a convertir, la gente no va a llegar a la iglesia, la gente no va a ir y auspiciar lo que se vaya a hacer. ¿Por qué razón? Porque están en desacuerdo con el escoger a esta persona. Así que es muy importante, amados hermanos, de que nosotros escojamos personas que estén de acuerdo con la visión y misión, representan los estándares eclesiásticos y no tiene problemas mayores. ¿Ok? Eso es bien importante. Ahora, existe un proceso en el cual, ¿verdad?, usted debe de trabajar a este líder, y está en la parte de abajo donde tiene estas flechitas. ¿Ok? En esa parte inferior hay unas flechas donde usted va a poder ver allí, espero que lo vea ahora mejor, se ve, ¿verdad?, la forma en que se debe trabajar esto. ¿Okay? Primero, la persona, ese candidato tiene que ser líder de un pequeño grupo. Usted tiene que ponerlo como hermano en la iglesia, como su pastor. Tiene que poner a esa persona como líder de un pequeño grupo. Porque es imposible evaluar a un candidato si usted no lo pone en la posición
de pastorear, por decirlo así, un pequeño grupo y luego, tristemente, darle la oportunidad de pastorear una iglesia sin haberlo evaluado con un pequeño grupo, y si no lo hace bien con un pequeño grupo, con una iglesia no lo hará mejor. Así que tiene que evaluarlo con un pequeño grupo de considera de personas de 3, 5, de 5 a 10 personas, ¿ok? Esos son pequeños grupos. Primero usted lo evalúa allí. Luego lo va a evaluar en el planteamiento de ideas. Esa persona, ¿qué ideas hace para que ese pequeño grupo al cual está siendo líder eche hacia adelante? Hay algunos pastores que tienen problemas con el hecho de poner a alguien como líder de un pequeño grupo porque tienen miedo de que esa persona le divida la iglesia. Pues mire, si usted tiene miedo de que una persona le divida la iglesia, pues déjeme decirle, esto es un paréntesis, que usted no fue llamado a ser un pastor entrenador. Usted no es un pastor entrenador y nunca debería de sugerir a otros candidatos para la pastoral. Nunca. ¿Por qué? Porque su único criterio va a ser su criterio, el cual nunca fue un criterio puesto a prueba, simplemente lo que usted cree que esa persona es, pero nunca puso a prueba lo que usted cree de esa persona. Así que como usted nunca puso a prueba lo que usted cree de esa persona, pues esa persona no debe de pastorear. ¿Ok? Porque la iglesia no puede ser un lugar donde esa persona vaya a practicar. ¿Ok? Se supone que practique bajo su dirección como pastor. Usted como pastor tiene que guiar a esa persona a que sea un mejor candidato, un mejor líder como pastor. ¿Ok? Pero si usted no está dispuesto a hacerlo, no recomienda a nadie, por favor. Usted puede tener excelentes candidatos en su iglesia, pero usted no está dispuesto a entrenarlo, no lo recomiende. Y es más, envíelo a otra persona que esté dispuesto a entrenarlo, pero no los entrene a usted. Si usted no está dispuesto a entrenarlo, más bien no los recomienda a la pastoral si usted no los entrenó. ¿Ok? Tiene que haberlos entrenado. Y esto que le estoy enseñando es la manera correcta de entrenar a alguien. Líder de pequeño grupo, luego evaluar cómo evalúa o cómo piensa esa persona en sus ideas, luego ver cómo desarrolla ideas, porque una cosa es plantear una idea y otra cosa es el desarrollar una idea. ¿Okay? Plantear una idea, puedes decir, fíjate, pastor, yo creo que los lunes debemos de hacer culto de oración. Ok, perfecto, desarrolla la idea. La persona va y todos los lunes a las 7 de la noche ora en las diferentes casas, pero en ese grupo de oración comienza a deber de orar, comienzan ¿verdad? A charlar o a tener chismes y a llevar y traer cosas. Pues usted le dice, pues mire, en el planteamiento de idea fue tremendo porque usted planteó muy bien la idea, en el desarrollo de la idea la desarrolló mal porque no se cometió el objetivo, o sea, no se trajo lo que se debía de hacer. Y eso es a lo que me refiero al desarrollo de ideas. No solamente evalúe cómo la plantea, buenas ideas son excelentes hasta que se ponen en práctica. En la práctica se sabe si esa idea era correcta, ¿ok? Mire, pues hoy mismo desarrollamos una idea donde deseamos que los hermanos sepan los anuncios de una manera virtual y siempre puedan accesar a los anuncios y todo lo demás. Después que se hizo todo, se desarrolló la idea y ahora está en el proceso de ejecución. Se ejecutó la idea. Así que cuando se ejecutó la idea, se vio de que de la forma en que se hizo, los hermanos que son mayores, los anuncios no los pudieron entender bien. Se les hizo un poco cuesta arriba el asunto de los anuncios. Así que al haber pasado eso, pues tuvimos que reevaluar y decir, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces se va a repensar de cómo trabajar los anuncios. De eso se trata en el asunto de el desarrollo de ideas. No solamente a una muy buena persona que tenga buenas ideas, sino cómo se desarrolla y si encuentra obstáculos, cómo
trabaja con esos obstáculos. ¿Okay? Luego de eso, usted va a evaluar cómo esa persona, ese líder, es en ese grupo, ¿verdad? Líder de un grupo mediano, ya ahí de un grupo pequeño, usted lo va a subir a un grupo mediano, donde ya ahí va a haber de 10 a 25 personas. ¿Okay? Ya un grupo más grande. Generalmente cuando un líder de un pequeño grupo es maestro, ¿verdad? De jóvenes, es maestro es un tipo de maestro. Generalmente cuando ya es líder de un grupo mediano, ya estamos hablando de gente que tiene capilla, lo pone como encargado de una capilla, encargado de algo que es mayor, donde es de 10 a 25 personas por lo menos, y esa persona va a trabajar con él, ¿ok? Luego usted va a evaluar cómo esa persona es en la consejería pastoral. Esto es muy importante, porque como nota, yo no he hablado nada de la predicación, de la prédica. Pastorear, la Biblia no enseña que es predicar. Pastorear es desarrollar bien la palabra de verdad, desarrollarla bien. Y una de las maneras de desarrollar bien la palabra de verdad es cuando usted aconseja algo. ¿Okay? No todo el tiempo se desarrolla en el altar. En el altar usted hace consejería grupal. ¿Okay? Usted trata un tema de la palabra de Dios y cómo ese tema de la palabra de Dios afecta nuestras vidas grupalmente. Y hablamos genérico, ¿ok? Pero cuando usted va a una consejería pastoral, ya usted trabaja intensivamente con alguien, pero todavía no suelta la palabra de Dios. Todavía la palabra de Dios es su guía. Así que partiendo de esa premisa, usted tiene que sentarse con esa persona y ver cómo ese candidato evalúa a otra persona que está en crisis y ver cómo él desarrolla eso. Darle casos sobre asuntos de consejería de jóvenes, jóvenes con problemas de masturbación, jóvenes con problemas con sus padres, jóvenes con problemas, ¿verdad? Que tengan que ver con drogadicción, ese tipo de cosas. Ver cómo trabaja este tipo de temas. ¿Por qué? Porque como pastor eso es lo que se va a encontrar. Como pastor, eso es lo que va a trabajar, el ver cómo trabaja asuntos de divorcio y todo esto, bien importante. ¿Por qué? Porque usted quiere asegurarse que ese candidato que usted va a trepar en el asunto pastoral y luego le va a llamar ministro y luego le va a llamar compañero, es lo mejor que usted podría dar. Recuerde, ese ministro es producto suyo. Va a hablar de usted. No solamente va a hablar de él mismo, va a hablar de usted. De cómo usted lo entrenó, de cómo usted trabajó. Y puede ser que la persona nunca mencione su nombre. Y no, cuando digo hablar de usted, no me refiero de que esa persona hable de usted a su espalda o de frente a usted. Es el hecho de que toda persona que le vea a él pastorear va a decir, salió del ministerio de fulano de tal. Para bien o para mal lo van a decir. Así que es bien importante de que usted esté consciente de lo que está produciendo como pastor. No solamente le debe de importar lo que diga la gente de usted, también le debe de importar lo que dice Dios de usted, como ministro que está entrenando a otro pastor. Eso lo tiene que tener bien claro. Porque su deseo es presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y a quién nos debemos de avergonzar? Pues con Dios, que no nos avergüence nada de lo que hicimos, porque todo lo que hicimos lo hicimos con excelencia. Pero si hay algo que usted se siente avergonzado porque lo hizo mal, pues mire, pídale perdón al Señor, porque bien sabemos que pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo, y siempre el pecado trae vergüenza. Y si usted tiene vergüenza, muy probablemente porque pecó ante Dios. Así que Dios nos quita de toda culpa y nos limpia de todo pecado. Así que pedimos perdón, pero no lo volvemos a hacer.
No volvemos a traer, ¿verdad? Y a diseñar pastores fuera de la voluntad de Dios. Debemos de, lo último es ver la participación conciliar, y esto ya más bien es un asunto, ¿verdad? Como concilio, es ver cómo esa persona se desarrolla dentro del concilio. ¿Cómo trabaja? ¿Qué hace por su distrito? ¿Qué hace por la comunidad? ¿Qué hace por su región? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué habla de la Iglesia de Dios Pentecostal en México? ¿Qué habla? ¿Habla mal? ¿Habla bien? Ese tipo de cosas son importantes porque estamos recordando que las primeras partes de arriba es que la persona debe de estar alineado con la visión y la misión, y si no está alineado con la visión y la misión, pues va a hablar mal de la participación conciliar, ¿ok? De cómo, ¿verdad? El concilio, aquello y lo otro. No estoy diciendo que todo el que habla del concilio Satanás lo está usando. No me malentienda. Lo que quiero es que usted sepa que si usted quiere que esa persona sea ministro de un concilio y esa persona habla mal de ese concilio, es deshonroso pedirle a un concilio que haga pastor a alguien que no está de acuerdo con su misión y su visión. Es deshonroso. Así que no traigamos deshonra a un proceso que debe de ser honroso, ¿ok? Que debe ser honroso. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o pregunta? Lo pueden hacer por el chat o pueden, ¿verdad?, hacer alguna pregunta por acá. No se preocupen. Recuerda, aprovechemos el tiempo y que podamos, ¿verdad?, todos aprender. Mire, cuando usted ya va a ser, ¿verdad?, entrevistado, y ahí vamos a hablar, ¿verdad?, de ese proceso cuando nosotros ya pasamos a un asunto de ser parte de la pastoral y demás, pues existe un proceso, y en ese proceso va a haber una congregación el cual va a entrevistarlo a usted. Una congregación que lo va a entrevistar, y específicamente una junta que le va a entrevistar, y usted pues va a tener una conversación con esa persona, ¿ok? Ahora, bien importante, en esa interacción usted tiene que hacer unas cositas antes de esa entrevista, ¿ok? Ese pastor que va a ser entrevistado tiene que hacer algo. Ahora, antes de llegar a eso, quiero sí recalcar que todas nuestras iglesias son diferentes, todas y cada una de nuestras iglesias son diferentes. Sí se va a encontrar en nuestras congregaciones personas que tienen los mismos rasgos, y no físicos, me refiero de comportamiento, que quizás lo tuvo en otra iglesia. Quizás usted viene de una iglesia y cuando va a pastorear a otro lugar, se va a encontrar que muy probablemente son los mismos. El carácter de personas como que pasa de iglesia en iglesia. Recuerden, somos el cuerpo de Cristo. Se va a encontrar esa misma hermanita, ese mismo hermanito, con la misma cualidad. Ahora, debemos nosotros de tener un perfil de cada iglesia. Cada iglesia tiene un perfil. Tiene una historia, tiene un bagaje, tiene una forma de haberse construido. Y no estoy hablando del templo, sino de desarrollado. Hay iglesias que fueron divisiones, hay iglesias que nunca se han dividido, otras iglesias que tienen nada más un solo pastor. Hay iglesias que piden pastores de X o Y forma, los desean así, los desean así. Tiene que haber un perfil de cada iglesia. Tiene que haber. Si no lo hay, pues entonces vamos a ser inefectivos a la hora de la entrevista. ¿Ok? Ahora, ya eso es algo más administrativo que otra cosa. Y eso, ¿verdad?, quizá no está en sus manos, ya está en las manos de los administradores, pero sí tiene que haber un perfil eclesiástico. Ahora, dentro de usted como pastor, ¿qué tiene que hacer? Primero, tiene que preparar a su familia.
Si usted nunca ha pastoreado y va a pastorear por primera vez, hay una gran como deseo de que la primera iglesia que te ofrecen, esa es la primera iglesia que debes de aceptar. Y recuerda que nosotros nos movemos bajo la voluntad de Dios. A veces no se nos puede olvidar qué Dios tiene que decir sobre el asunto. ¿Sabes qué Dios quiere hablarnos sobre el asunto? Y eso tiene que estar bien claro. Pero para eso tenemos que tener con nuestra familia un diálogo. Un diálogo, que es lo que su esposa, sus hijos desean. Tiene que repasar unos acuerdos con su esposo o su esposa, ¿verdad? Con sus hijos, que ellos quieren, que ellos les gustaría que estén ellos. ¿Ves? No, papi, nosotros te seguimos donde tú quieras. No, amado, te sigo donde tú quieras. Pues excelente, ya sabemos. Por lo tanto, cuando ocurran problemas dentro de la situación familiar, pues uno puede decir, pero recuerda que ustedes me dijeron que era donde quiera, ¿qué pasó? ¿Ves? Pero si ellos le dicen, mira, no nos gustaría ir a tal lugar, y usted de cierta manera sí, y usted quiere forzar eso, pues aténgase a las consecuencias de los asuntos familiares que va a tener por él. ¿Okay? Usted tiene que manifestar nuevos acuerdos de la familia. ¿Okay? Nuevos acuerdos. ¿Qué cosas han pensado? ¿Ves? ¿Qué cosas tienen en su mente? ¿Okay? Si su familia quiere mudarse, si están dispuestos a mudarse, y te dicen, fíjate, la vez pasada no estábamos dispuestos a mudarnos, pero ahora sí, creo que nos podemos mudar, pues hay que manifestar nuevos acuerdos. Y hay que hacer preparaciones cosméticas. Cuando hablamos de preparaciones cosméticas, es en el asunto de qué es lo que vamos, ¿verdad? Como familia, a hacer como una estructura. Me explico. Si yo tengo un hijo que está estudiando en una universidad y pastoreo en un lugar que queda a una hora de distancia de mi hogar, tengo que saber que va a haber momentos donde mi hijo no va a ir a la iglesia porque tiene la universidad. O usted puede ser que le diga, vas a tener que dar la universidad para que vayas conmigo a la iglesia. Y eso son preparaciones cosméticas que usted tiene que hacer. Las tiene que hacer. Y tiene que ser parte de los acuerdos dentro de. Cosa de que cuando usted vaya a la entrevista, usted ya sabe los acuerdos familiares. Tiene que saberlo. Si usted es de la persona que dice, es que el pastor soy yo, eso, yo estoy muy de acuerdo, el pastor es usted. Pero usted también tiene una familia. Tiene una familia. ¿Ok? Y esa familia, usted también la tiene que pastorear. ¿De qué me vale? De que yo sea un pastor reconocido y mis hijos se me pierdan. ¿Sabe? Implica que yo he movido mi enfoque para otro lugar. Entonces, déjeme decirle que Dios no solamente nos reclama por nuestra congregación, primero y a todos, Dios nos reclama por nuestra familia. ¿Qué hiciste con los tuyos? Y si usted no es capaz de administrar bien su casa, que es uno de los requisitos, y así es que se hace, pues mire, usted no merece estar en la pastoral porque usted no administra bien su casa. Si usted es de las personas que utiliza exclusivamente, ¿verdad?, la iglesia como manera de tener recursos, cuando digo recursos, es recursos monetarios. Y esa es la única manera de usted hacer dinero y tener dinero, pues déjeme decirle que el dinero va a tener mucho que ver a la hora de moverse hacia una iglesia. Porque lo primero que usted va a estar pensando es cómo las finanzas de mi casa se van a ver afectadas. ¿Ve? Cómo mi casa se va a ver afectada, porque en esta iglesia me dan tanto y acá me dan tanto. Entonces a veces hablamos de que no somos pastores asalariados, que somos pastores de Dios, gloria a Dios por eso, pero si su mente a la hora de pastorear una iglesia, lo primero que le viene a la mente es lo monetario, usted está en la raya.
de lo que un pastor asalariado. Porque aún Pablo hacía carpas. Y no me voy a meter en ese asunto, pero quiero que sepan que aún Pablo hacía carpas. Pedro trabajaba con peces, ¿ok? Tenía una profesión aparte, ¿ok? En otras palabras, y luego Pablo lo dice, que no seamos de carga a los hermanos de la fe. No podemos ser de carga, ¿ok? Porque si ocurre una debacle donde no hay o hay escasez y no tenemos los recursos económicos, ¿qué vamos a hacer? Exigirle a la iglesia que dé más para que nos mantenga. No, eso está mal. Eso está mal, porque el propósito de la iglesia no es mantener a un pastor. El propósito de la iglesia es mantener la obra para que alcancemos almas para Cristo. Y cuando el pastor es la competencia de alcanzar almas para Cristo, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque la iglesia se puede desviar muy fácilmente. Y ¿verdad? El ministerio de la prosperidad, no el misterio, la falsa doctrina de la prosperidad, su enfoque es ese. Primero el pastor o los apóstoles, como ellos le quieran llamar, y el bienestar de ellos, y luego el bienestar de la obra. Y cuando usted mira, la obra siempre tiene migajas, y aunque se ven muchas cosas, pero siempre hay migajas para la obra del Señor. Y la gente no da para que usted tenga un jet, para que usted tenga un carro, para que usted tenga X o Y cosas. La gente da para que el evangelio sea esparcido. Sea esparcido. Y eso es importante. Eso es importante. Mire, luego vamos a estar hablando sobre eso, porque hay que hacer un balance. Pero quiero que usted entienda, ¿verdad? Que desde ya eso debe ser su norte. Segundo, existe, ¿verdad? Una entrevista con la Junta. Se entrevista con la Junta. Usted tiene que estar bien seguro de, ¿verdad? Estar pendiente a lo espiritual. Porque el Señor le va a hablar, amado. Dios le va a hacer sentir. Dios va a trabajar con usted en ese proceso. En medio de la junta o allí, usted tiene que saber el objetivo. ¿Por qué usted está allí? ¿Por qué usted está allí? Bueno, yo estoy allí porque pues el concilio me quiere mover o el concilio ha escogido que yo vaya allí, yo soy el designado. Ese es el objetivo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que Dios anhela? Y si la contestación es sí, eso es lo que Dios anhela, porque, ¿verdad? Eso es no es lo que yo siento, eso es lo que Dios me ha hecho y me ha hablado, gloria a Dios. Ahora, dentro de la entrevista, sea sincero. Sea sincero. Sea sincero. Todo lo que le vayan a preguntar, sea sincero. No mienta. No mienta. Si le pregunta, pastor, ¿usted trabaja afuera? Si usted trabaja afuera, usted diga que sí, yo trabajo afuera. Sea sincero. ¿Por qué no? Pastor, ¿usted predica todos los días? Sí, todos los días yo predico. Todos los días. Sea sincero, no, yo no predico todos los días. Yo no puedo predicar todos los días. Yo creo que la iglesia tiene que desarrollarse y otros pueden predicar. Sí, yo predico, pero no todos los días, porque creo que los hermanos pueden también desarrollar el don de la prédica. Usted contesta, pero usted no se puede hacer ver como que usted es el sí de la iglesia. Wow, este pastor todas las contestó que sí. Este hombre, wow, qué tremendo hombre de Dios. Todo lo que le pedimos lo va a hacer para luego ser el pastor y nada o casi poco de lo que usted dijo que sí, es un sí. Es un sí. En realidad era un quizá. Sea sincero. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia que usted va a pastorear. Luego ellos no van a ser sinceros con usted. Le van a ocultar cosas.
Y luego va a haber una relación de hipócritas, ¿ven? Donde va a haber una gente resentida porque usted les mintió, porque quería estar allí. Y usted entendía de que sí, era la voluntad de Dios que usted estuviera allí, pero entró a fuerza de mentira. No haga eso. No haga eso. Eso está muy mal. Muy mal. ¿Ok? Ahora, usted también debe de formular preguntas. Debe de formular preguntas a la congregación, a los de la junta, a la gente que está allí. Usted le debe de formular preguntas. ¿Cómo qué? Pues primero, ¿cuál es la visión y misión de la congregación? Es para ver cómo está la iglesia, qué piensa. O sea, mira, nuestra misión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues mira cómo lo hacen. ¿Cómo lo han hecho? Aquí recogemos ofrenda y damos a las misiones. Ok. Pues ya le dijeron. Ahora, no, nuestra misión es visitar a los enfermos y a la gente del hospital. Ya sabe que esa es la visión de ellos y eso es lo que quieren hacer, visitar hermanos en los hospitales. Eso téngalo bien claro, amado, porque a la hora de usted saber si su misión y su visión, lo que usted piensa hacer como pastor, va de acuerdo a lo que esa iglesia ve como visión y misión. Porque si no van a tener un choque. Porque si la persona lo que quieren es visitar a los enfermos y visitar a las viudas y visitar gente que está enferma en toda la iglesia, porque hay mucha gente enferma, y usted no, usted lo que quiere hacer es cultos evangelísticos afuera y cultos de fuego y de relámpago y toda la cosa, pues la iglesia no le va a apoyar y la iglesia le va a decir, espérate, pero es que eso no es lo que necesitamos, porque es que la iglesia necesita esto y va a haber unas controversias y usted va a decir, no, es que el pastor soy yo. Pues sí, el pastor es usted, pero nunca preguntó. ¿Okay? Recuerden que ser pastor de una iglesia es muy parecido, no es igual, ¿verdad? Pero es muy parecido cuando usted se va a casar con alguien, usted quiere saber quién es la otra persona, porque luego esa persona y usted van a tener una relación bastante larga. Entonces queremos que dure, queremos que dure. Segundo, le puede preguntar cuáles son los planes a corto y a largo plazo de la congregación. ¿Qué se piensa hacer? ¿Ustedes desean hacer? Cuando yo llegué a la iglesia, donde pastoreo hoy en día, llevo ya para 12 años, ¿cuál es uno de los deseos a corto plazo? Pues mire, mi deseo a corto plazo es a la iglesia, ellos me dijeron, a la iglesia es reanudar un lugar de cocina, ponerle un techo y hacerlo, ¿verdad? Por decirlo así, que se puede utilizar. Ok, excelente. Ve, ya eso es algo a corto plazo. A largo plazo, ¿qué es lo que ustedes desean hacer? Pues mira, la iglesia, nosotros no tenemos acá acondicionadores de aire y nos gustaría tener eso y una nueva silla porque las que tenemos son de hace 60 años. Pues mira, ya eso son metas más concretas, ¿ok? Y en el asunto de evangelización, que ustedes, en el asunto espiritual, ¿cuáles son sus metas? Y ellos me comentaron. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber cuáles son sus límites, que uno puede hacer y que uno no puede hacer. Si usted no es un pastor de construcción, pues usted ya sabe que tiene que buscar gente que construya. Tiene que tener todo eso. El 3. A través de la historia, cuáles han sido los mejores y peores momentos en la congregación. Que ellos le comenten. Allí puede ser que la gente se muestre un poquito como renuente, como que no quiere hablarlo, porque entiende que es una entrevista. Pues sí, por cuanto una entrevista es necesario hablarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia se forma por esos extremos, por lo mejor y los peores momentos que esa congregación ha tenido. ¿Ve? Así que usted quiere saber de qué está compuesta la iglesia. ¿Cómo fue formada? Y para eso, usted pregunta, ¿quién ha sido el mejor pastor? De esta congregación, ¿quién fue el mejor pastor? Dice usted, de las personas que conocen a la pastoral de su distrito, a la pastoral de su región, cuando mencionen el nombre, usted, si ya lo conoce, sabe cuál era el carácter de esa persona,
Y dice, oh, ellos están buscando entonces un pastor como esa persona, porque están buscando el mejor pastor. El mejor pastor para ellos se parece a él. ¿Ve? Y usted ya tiene una idea, pero yo no me parezco a él. No, pero yo es que yo no soy igual. Pues ya usted sabe que si usted dice que sí a esa congregación, va a enfrentar problemas. Si se parece a esa persona o está dispuesto a cambiar para parecerse a esa persona, permitido. Excelente, pues coja a la iglesia. Pero mientras tanto, tenga mucho cuidado, ¿ok? Ahora, allí, ¿verdad? No tengo el documento, pero luego puede ser que se lo haga llegar. Creo que lo tengo en los files. Pero dentro de esa entrevista, usted, ¿verdad? La iglesia per se debe de tener un documento donde se prepare para que esa persona le conteste las preguntas. O sea, preguntas donde el pastor pueda contestar afirmativa o negativamente a esa pregunta. Pues sí, mira, yo hice esto, mira, yo tengo esto, ese tipo de cosas. Más, debe ver un momentito si lo tengo por acá. Quiero ver si lo tengo para podérselo mostrar. Y disculpe. Ok. Déjeme ver. Disculpe que tome este momento. Ok. Miremos acá. Estas son partes de las preguntas que se le pudiera hacer, ¿verdad? A un pastor. Son varias secciones. Está la parte personal, el orden eclesiástico y y la parte administrativa de la iglesia. ¿Ok? Estas son 3 secciones donde la junta se prepara con preguntas para esas secciones y califica la contestación del pastor que está entrevistando por acá. ¿Ok? Le da unas calificaciones y cada miembro de la junta, ¿verdad? Lo califica. Luego entonces, perdón, luego entonces eso se tabula para darle una puntuación a ese pastor y saber cuánto el pastor sacó de todo. Ahora, en la parte azul, anaranjada, en este caso acá, es la contestación previa que hizo esa iglesia. La contestación, ejemplo, ¿cuál es el grado más alto de estudio ministerial? Pues mira, la expectativa de ellos es que el entrevistado debe tener un mínimo o el equivalente a un certificado de ministerio de la Universidad Pentecostal Mispa. Pues eso es lo que decían ellos. Ahora, preferible un bachillerato o maestría en el programa de teología. Ya, eso es lo que desean. Ahora, la segunda pregunta. Además de Dios, ¿qué usted considera como su fuerte en el ministerio?
Pues para ellos la contestación correcta que ellos desean escuchar es que el entrevistado debe de ser su fuerte aquello que la Junta haya visto como la necesidad básica de la congregación. Ejemplo, evangelización, construcción, seguimiento. Así que el fuerte que ellos están buscando es que la persona diga, mira, mi fuerte es evangelización, construcción y el seguimiento a la gente, o sea, visita. Si nota, si en la entrevista a la Junta esa persona dice, no, mi fuerte es predicar y mi fuerte es tirarme de paracaídas y mi fuerte es que yo soy una persona que soy un misionero y voy a los diferentes países, pues ya ahí le tiene que dar un 1 porque no es nada de lo que ellos buscan. ¿Ve? No es nada de lo que ellos buscan. Y acá, en la primera pregunta, pues, si la persona dice, no, yo tengo un bachillerato, ¿verdad? Una carrera en teología, pues le dan buenos puntos porque la persona está contestando bien la pregunta que desean. Y esta es la manera de que el escoger a un candidato, siendo la Junta, ¿verdad? Un ente regulador, puede hacerlo de una forma tangible, que se sabe, que se puede comprobar, que no es, fíjate, yo veo al pastor y lo sentí como que es raro. No, nada de eso, nada de imaginarse cosas, nada de percepciones, sino es, o esto fue lo que contestó bien, esto fue lo que contestó mal, de acuerdo a lo que ya ellos habían establecido. Y eso es bien importante. ¿Ok? Muy importante. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o pregunta? Veo por aquí, dice Florita, la 9:34. Dice, no podemos decir que Dios me puso en el corazón hacer esto y actuar como una carrera suelta o hacer cultos de 34 horas cuando está establecido por la directiva la duración de los cultos o cuál es el tiempo que debe durar realmente el culto o reunión. Pues mire, las reuniones, los cultos, todo es dependiendo ¿verdad? a la cultura, cuánto va a durar, todo dependiendo de la cultura. Regularmente en la cultura latinoamericana, los cultos tienden a durar de 2 a 2 horas y media, máximo 3 horas. Es en Latinoamérica. ¿Ya? Si usted va a una cultura anglosajona, 1 hora. Usted está 1 hora nada más dentro de la iglesia y ya, se acabó. Y luego viene otro grupo y demás. Entre más grandes son las iglesias, más cultos tienen que dar los domingos, por lo tanto se reduce el espacio de la duración. Pero generalmente eso es lo que va a durar, de 2 a 3 horas es lo que va a durar. Ahora, dura eso porque nosotros, por decirlo de esta manera, el ministro suele predicar 1 hora en nuestros cultos. La duración de lo que es el comienzo y el devocional, o sea, la parte de la oración cantada, dura más o menos 1 hora. Y por eso es que regularmente dura 2 horas. El anglosajón pues tiende a reducirlo todo y media hora para una cosa y media hora para otra. Y por eso es que hay una gran diferencia. En otros países pues son mucho más largos. Estamos hablando de 6 horas de culto. Y así sucesivamente. Así que 1 hora correcta para los latinoamericanos pues viene siendo 2 horas. Es una manera, ¿verdad?, que podemos decir, ok, está correcto o por lo menos estamos dentro del espacio. Pero como le digo, esto es cultural. Recuerde que el culto no debe de ser algo apurado y forzado. La idea es que la gente adore. La idea es que la gente adore. Y si hacemos un culto
por el mero hecho de que la gente esté allí, que esté, y esté X cantidad de horas, y van a estar allí, pero no están adorando, pues usted pues está perdiendo el tiempo. De verdad, está haciendo lo que está haciendo es martirizar a la gente, porque se supone que la gente venga con una idea de adorar, ¿ves? De adorar. Así que tiene que trabajar con los hermanos para que la idea de adorar se amplifique y que no estén allí forzados y que entiendan que ese tiempo que van a estar allí es un tiempo que se le va a ir rápido porque desean estar allí, porque ellos desean estar allí. Claro está, esto no implica que usted va a empezar a reducir los cultos por el hecho de que la gente pues ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere hacer cosas y nada, sino debe de tener un buen tiempo para dedicárselo a Dios, un buen tiempo, y no solamente los domingos. La gente tiene que hacer un culto familiar, su familia, adorar al Señor, ¿ok? Pero eso es algo que se enseña, es algo que se enseña. Si la gente no lo puede trabajar o no lo puede apreciar, pues se le va a hacer un poquito difícil, ¿ok? Mire, con el asunto que tiene que ver con, espero haberle contestado la pregunta, no sé, ¿verdad? Si le contesté la pregunta a la persona, me hace saber, ¿verdad? Y demás. Si es un asunto de una reunión con la Junta o demás, una reunión, para discutir asuntos y demás, pues se recomienda que sea una hora en la reunión. En otras palabras, se va directamente al grano de lo que se quiere hacer. Ok, qué bueno que le haya podido contestar. O que le pueda contestar. Qué bueno. Ok. En cuestión de lo que tiene que ver con el salario pastoral. El salario pastoral. Y esto es un tema bien delicado cuando hablamos del salario pastoral, porque estamos hablando de los beneficios que la iglesia le va a dar al pastor por estar allí y ser su líder, y es la manera de la iglesia amar a su pastor. ¿Cómo le digo? Imagínense que usted se vaya a casar con su esposa y parte de las cláusulas sea, mi amor, toda la semana yo te voy a dar 30 monedas semanales para que sean para ti toda la semana. Así que me comprometo que toda la semana 30 monedas te voy a dar. Pues como que va a ser una relación un poquito difícil porque, pues, estamos hablando, ¿verdad?, de que es una relación de amor, pero a la misma vez se va a hablar de dinero. Entonces eso pasa con esto de las iglesias. Es una relación de amor, pastor, iglesia, wow, lo hacemos, ¿verdad? Una relación de amor, esto va a ser tremendo, pero hablamos de salario. Y entonces es allí donde las iglesias utilizan el salario, utilizan esa compensación monetaria para muchas veces justificar no el amor que sienten hacia la pastoral, sino la expectativa de trabajo que tiene esa iglesia hacia ese pastor. ¿Qué desea que ese pastor haga? Y por eso es que le vamos a pagar tanto, porque eso es lo que deseamos que haga. Una de las cosas que he visto mucho, amado, mucho, es iglesia, tristemente, que poseen mucha tecnología, poseen, ¿verdad?, unos lugares preciosos y hermosos, y poseen, ¿verdad?, estructuras donde hay aires, donde, ¿verdad?, se refrescan y están a unas temperaturas muy buenas, y tienen música, tienen esto, tienen lo otro. En cambio, lo que le dan al pastor da miedo. Uno dice, pero qué poco. Entonces, uno ve lo que pagan de luz, lo que pagan de agua, lo que pagan de los enseres, ¿verdad?, las utilidades, y uno dice, pero pagan más a las utilidades, agua, luz,
todo lo demás, el sistema eléctrico, el sistema de consola, que si alquilar equipos, pagan mucho más eso que lo que le dan al pastor. Entonces eso levanta la bandera, porque entonces el pastor, pues todo lo que está haciendo no es recompensado por nada, sino que la iglesia lo que está viendo es que el pastor lo debe de hacer todo por amor, de seguro, pero la iglesia lo debe de amar para atrás. Lo debe de amar para atrás. Entonces, a veces hay iglesias que prefieren mejor que el pastor se muera de hambre, o no que se muera de hambre, que el pastor tenga necesidades a que haya calor en la iglesia, a que ellos pues sufran y pues, no, pastores, que acá necesitamos comprar esto y lo otro, y por qué ese dinerito no se lo dan al pastor. Pues no, pero es que nosotros lo necesitamos, pero es que ustedes llevan tiempo que no le dan nada al pastor. Sí, pero el pastor todo lo hace porque Dios lo llamó y Dios, no, eso no es así. El obrero es digno de su salario, y cuando nosotros hacemos de nuestros templos lugares de lujo, donde estos lugares de lujo se convierten en estructuras o monumentos al yo, un monumento a la estatus de la iglesia, un monumento a lo que yo creo que Dios se merece, pero en realidad Dios se merece mi alabanza, mi adoración, y una estructura puede representar mi alabanza, mi adoración, pero cuando yo utilizo esa estructura para que los que trabajan en esa estructura perezcan de hambre, pues imagínense. Pues volvemos nuevamente a los tiempos de Habacuc, volvemos nuevamente a los tiempos donde el Señor tiene que decir, mira, traigan a la iglesia, traigan al templo, para que la gente que esté en el templo coma, porque queremos un templo hermoso y todo, pero la gente que esté en el templo no está comiendo. Entonces, no tenemos que balancear eso. Tenemos que balancear eso. Entonces, iglesias que no pueden o no quieren más bien dar y amar al pastor de esa manera, pues terminan teniendo muchos pastores. Pasa uno y otro y otro y otro pastor y otro pastor, y siempre se pregunta, pero ¿por qué tantos pastores? ¿Y por qué no crecemos y todo lo demás? Y tienen que ver cuál era el cuidado que tenían ante esa congregación, o más bien ante su pastor. Uno de los elementos, o sea, no es el único elemento, pero uno de los elementos que hay que estar pendiente es el asunto de cómo trataban a ese pastor. ¿Okay? ¿Alguna duda o pregunta allí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o pregunta? Para que tengan una idea, se supone que el salario del pastor debe de ser el 25% de las entradas de la iglesia. Eso es lo que debe ser el salario del pastor. El 25% del salario de la iglesia. ¿Okay? Entendiendo que hay un tope, hay un mínimo, y que todo eso, ¿verdad? Es ¿verdad? Trabajable, se puede trabajar. Así que en ese caso, ¿verdad? Se supone que pueda subir hasta un 35%. O sea, llega de un 25% lo mínimo hasta un máximo de un 35% de lo que entra a la iglesia. Así que usted eso conviértalo a, como digo, a su moneda, y usted sepa si usted está justamente siendo tratado o injustamente siendo tratado. ¿Okay? Dentro del margen. O si usted de cierta manera pues está recibiendo más de lo que la iglesia le pudiera dar. Eso es todo. Se supone que sea de esa manera. El otros % van a ser para trabajos naturales de la congregación,
de lo que tiene que ver, ¿verdad?, con asuntos de mantenimiento, más el asunto de avanzar la obra de Cristo. Dice, el 25% debe ser después de pagar todos los gastos. No, es de todas las entradas. Todas las entradas, 25%. Y o sea que sí, claro, voy a cambiar la moneda de los Estados Unidos, el dólar. Si le entró a la iglesia $1,000 en ese mes, pues $250 del pastor. Del pastor. El resto es para pagar los gastos de la iglesia. ¿Verdad? Gasto, luz, agua, todo lo que tiene que ver con el correr y demás. De lo que es la iglesia, de lo que es el templo. Es más el asunto, ¿verdad?, de lo que es evangelización y todo. A veces tenemos iglesia, pastor, vamos a tener un canal de televisión, vamos a tener aquello y lo otro, y todo eso cuesta, amado, todo eso cuesta. Y es muy triste ver a la iglesia pensando en todo esto sin primero pensar en el recurso humano que van a utilizar, que es el pastor. Que es el pastor. Y pues así es que los pastores se gastan porque si no reciben lo justo, se van a gastar en la iglesia y luego su familia tiene que comer, tiene que buscar cómo bendecir a los suyos, o sea, su familia, bendecirla. Yo siempre le enseño a mis, ¿verdad?, a mis estudiantes, el que sus hijos coman no es responsabilidad de la iglesia. El que sus hijos coman no es responsabilidad de la iglesia. El que su esposa coma no es responsabilidad de la iglesia. Es responsabilidad de usted. ¿Ok? Es su responsabilidad. Eso es bien importante. Por lo tanto, si usted ve que no puede su familia vivir con lo que le están dando, pues mire, empieza a trabajar, busca un trabajo. Oh, pastor, es que la iglesia no me deja trabajar. Pues hágale saber, hermano, yo me tengo que ir a trabajar porque lamentablemente lo que recibo aquí en la iglesia no me da y mi familia necesita, amado, así que necesito hacer esto. ¿Ok? Y tiene que ser claro, porque Dios no le llamó a sufrir en silencio sobre eso. Tenemos cartas de Pablo diciendo, mira, recojan la ofrenda para cuando yo vaya allá me la den. ¿Sabes? Tenemos eso, hay que ser claro. Con la gente hay que ser claro. Pero usted no debe de estar en silencio pensando, Dios, ayúdame, sé tú mi suplidor. Ok, seguro, pero para eso Dios puso la iglesia. Oh, pero la iglesia no te puede suplir. Pues entonces, póngase a trabajar usted. Tiene que ponerse a trabajar. ¿Verdad? Yo no, me disculpan, ¿verdad? Pero yo no me llevo bien con los pastores vagos. Yo no me llevo bien con los pastores que utilizan el templo o la iglesia como la manera de engordar, la manera de crecer económicamente, la manera de echar para adelante, y por eso buscan pastorear una iglesia grande, buscan pastorear una iglesia que le dé más, porque desean, desean tener más dinero. O sea, tú no deseas hacer crecer la obra, tú deseas crecer tú. Y eso es egoísmo. Eso, amado, es buscar una manera deshonesta y utilizar el evangelio como un método de trabajo. Sí que es trabajoso, amén. Seguro que sí. Pero no es para enriquecerte. Entonces, usted quiere algo, amado, trabájelo en el nombre del Señor. Oh, pastor, es que después no tengo tiempo para hacer las cosas del Señor. Ay, amado. No utilicemos eso como excusa. ¿Sabe? Tengamos un balance.
Dele de comer a su familia, dele de comer a los suyos y también dele de comer a la iglesia por medio de la palabra del Señor. Ese es su labor, ese es su trabajo. Y tiene que hacer un balance. No estoy diciendo que usted no debe de ser un pastor, que la iglesia le dé lo suficiente como para que usted no trabaje. Lo que quiero decir con esto es que si luego usted desea más, no obligue a la iglesia a que le dé más. Más bien, busque usted la manera de trabajar para obtener más. Para obtener más. ¿Ok? Tengo por ahí a Lara, perdón. Montoya, Diana dice, ¿todas las iglesias pagan eso? ¿O depende de la denominación? No. Esto es un estándar que no tiene que ver nada con las denominaciones. Esto es sacado de un libro de administración eclesiástica donde esa es la recomendación. O sea, eso es lo que se recomienda para que haya una manera saludable de administración en la iglesia. Y a las denominaciones se le pide ello. ¿Ok? Eso es lo que se le pide. Que hagan eso. Por lo tanto, una iglesia pues, da ese beneficio y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero no todos lo hacen, no todos lo hacen. Y por eso es, ¿verdad? Usted va a ver que muchos de nuestra familia, nuestros pastores, ¿verdad? Viven en un sistema de pobreza. Y tenemos un sistema a veces eclesiástico donde aplaude ese sistema de pobreza, donde están los pastores y le dice a los pastores, tú no puedes trabajar, tú no puedes hacer esto ni lo otro, porque se supone que tú des toda tu vida para Dios. Entonces tenemos pastores cuestionando a por qué Dios no les sustenta, por qué Dios no le ayuda, porque es que tenemos un mal concepto de lo que es depender de Dios. Un mal concepto. ¿Ok? Tengo por aquí al Drúbal García. Bajar esto acá para poderle leer. Dice, buenas noches, Pastor Ángel, soy pastor y trabajo, pero la verdad se me ha dificultado el tema de las visitas, también por la distancia entre las iglesias y donde vivo. ¿Qué me aconseja? He dado a entender a los hermanos que me informen cuando verdaderamente necesiten una visita. Pues eso es todo lo que usted tenía que hacer. Todo lo que usted tenía que hacer era hacerle saber a los hermanos, cuando usted necesite una visita, hágame saber. Hay una dependencia grande de los hermanos que desean que le visiten. Y a veces no es visítame porque estoy enfermo o visítame porque tengo alguna necesidad. Es visítame simplemente porque yo quiero que el pastor venga para que coma, para que esté aquí, para charlar, porque quiero que me conozca y todo ello. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Pero para eso no fue lo que Dios nos mandó. Por eso era, amado, escuche bien, por eso era que la iglesia antigua, todos vendían las propiedades y se iban a vivir donde estaba la comunidad eclesiástica. Todos. O sea, ejemplo, yo vivía en el norte, pero el lugar donde me voy a congregar está en el sur. Yo vendo donde tengo en el norte y me voy a vivir al sur para estar cerca. Pero hoy, como hemos dejado ese asunto de no, yo no voy a vender lo que tengo y no me voy a vivir donde está, no, pues sencillamente lo que yo voy a hacer es que yo le voy a decir al pastor que venga y me visite. ¿Ven? Lo otro es, generalmente el pastor era también de la comunidad. En muchas ocasiones, como le pasaba a mi hermano, pues si no es de esa comunidad, se le va a imposibilitar el poder visitar a la gente de esa comunidad. Y eso es parte de un problema. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del pastor? El objetivo del pastor no necesariamente es visitar a la gente. Sí, visitamos pues a los enfermos, visitamos. Hay gente que dice, fíjate, es que la Biblia dice que la verdadera religión es los que visitan a la viuda y a los huérfanos
y cuidan de ellos. Sí, eso es una muy buena realidad, es una realidad, pero la idea que la Biblia nos está dando es del cuidado de lo que es cuidarlos, de mantenerlos. Recuerde, antes no existía ninguna ayuda de gobierno, no existía nada de nada. Por lo tanto, la gente no trabajaba para adquirir un dinerito, nada de eso. ¿Okay? No había nada de eso. Por lo tanto, había personas que cuando se convertían en viudas, y la Biblia dice verdaderas viudas, no todo el mundo es viuda. Verdaderas viudas es gente que perdió a su esposo y sus hijos son menores, son pequeños. Bien en Timoteo habla de que hay viudas que sus hijos son grandes y manganzones, que sus hijos las pueden mantener. Y Pablo le indica a Timoteo que esos hijos tengan la responsabilidad de cuidar a esa madre, porque él es huérfano, su madre es viuda, pero él puede trabajar. Y es bien claro. Él no está queriendo decir que todas las viudas de la iglesia las tiene que cuidar. No, no, no. Hay responsabilidades que son de los hijos que la iglesia no puede tomar. Y cuando habla de los huérfanos, está hablando de esos niños pequeños que no pueden ser cuidados porque son menores, no pueden trabajar, necesitan cuidado y la iglesia se encarga de ello. A eso es lo que en la Biblia se está refiriendo. Pero nosotros lo hemos interpretado que es la manera que el pastor tiene que venir a mi casa, me tiene que recoger la casa, tiene que llevarme a los lugares, me tiene que llevar al hospital. Básicamente se convierte en una ayuda social y no espiritual. Hay gente que te llama no para que tú los corrijas y que oren contigo, vente, vamos a orar. No oran contigo, ni oran por ti, pero sí llévame a tal lugar, y eso está incorrecto. El pastor no es el taxi o el trolley de nada o de nadie, ¿ok? Y eso lo debemos de tener bien presente. Y en el asunto de esto, de las visitas, tenemos que tener bien en cuenta que en muchas ocasiones cuando el pastor visita a la gente, crea algún síntoma de remordimiento en algunas personas y algunas personas la utilizan como un método de ver, a mí me cuida porque no ha ido a donde ti y comienza una serie de cosas bien interesantes que son hasta pecaminosas porque son como niños malcriados y hay que hacerle entender a los hermanos, yo voy a visitar cuando haya este tipo de problemas. Y usted lo menciona, mire, cuando haga esto, esto y esto. Yo en el caso mío, yo le digo a los hermanos, yo no visito cuando hay cumpleaños. Si usted cumpleaños y quiere hacer una fiesta y todo, no hay problema, pero yo no voy a ir, pues yo no voy a estar de cumpleaños en cumpleaños. Y, ¿verdad? Yo soy bien franco en estas cosas. Yo no voy a estar de cumpleaños en cumpleaños. De cierta manera, sí me va a ver en un velorio, me va a ver en el momento del hospital, allí, cuando usted esté enfermo, yo voy a estar allí. Y eso es un compromiso mío y yo voy a estar allí, voy a hacer todo para acompañarle en medio de su situación difícil. Pero yo no voy a estar de fiesta en fiesta. Hay gente que esto le cae mal, hay gente que no le molesta, pero yo tengo que ser bien claro. ¿Por qué? Porque si fuera por la gente haría fiesta por todo. En nuestra cultura latina, los puertorriqueños, nosotros hacemos fiesta por todo. Hasta se compró un gato y allá vamos a hacer una fiesta por el gato. Y si el perro cumple años, pues al perro le celebran el año. Y venga, pastor, para que ore por el gato. Yo no voy a orar por gatos, yo no voy a orar por perros, yo no voy a orar por nada de eso. No, tranquilo, celebre usted allá su animalito, qué bueno si lo quiere celebrar. Allá usted, yo no estoy para ello, yo estoy para el cuidado espiritual suyo, no para celebrar cumpleaños. ¿Ve? Entonces, lo triste es que este tipo de personas que desean que estén en todo momento, no son personas que cuando usted les quiere corregir, aceptan la corrección. ¿Ve? Entonces, yo no me llevo con eso. Yo no me llevo con eso. Así que en eso yo soy bien fuerte y siempre me ha funcionado
porque he podido, ¿verdad? Sacar a aquel que tiene algún tipo de mala maña referente a cómo quiere manejar al pastor. ¿Ok? Cuando yo empecé en la pastoral, yo tenía 21 añitos, ahora tengo 43 años. Y cuando empecé a pastorear, pues utilizaba mucho la visita del pastor como un trofeo, como un trofeo. Y cuando yo empecé a ver muy temprano en la pastoral que yo era el trofeo de la gente y que dentro de la gente había, perdón, un corazón que estaba bastante entenebrecido. Por eso, pues yo dije, no lo voy a hacer, no voy a visitar a menos que. Y mira, hermano, he tenido la experiencia de visitar a personas en el hospital que van a fallecer y su familia ni se acerca a ellos. Yo les he tenido que llamar, mira, la persona va a morir, por favor, venga, porque no, pastor, que si estoy trabajando, pero hermano, esta persona va a morir. Su papá, inclusive era su papá, en esta ocasión, en otra ocasión, era un hermano, carnal, y mira, va a morir. Pastor, pero es que estoy ocupado, ¿y sabe qué? Murió yo visitándole, allí yo visitándole. Y luego, cuando voy al velorio, está todo el mundo llorando y todo lo demás. ¿Y sabes qué? Yo estuve allí con el hermano. ¿Ves? Entonces, eran personas que hacían fiesta por todo, pero en el momento difícil no estaban. Déjeme decirle, la gente no le va a recordar a usted por cuántos cumpleaños usted visitó o cuántas fiestas usted tuvo como pastor. La gente le va a recordar a usted por el momento de dolor que usted tuvo. Si usted estuvo allí en el momento de dolor, la gente le va a recordar y le va a querer, le va a amar. Por eso, ¿ok? Así que esto es bien importante, muy importante, para que así, ¿verdad?, pueda haber una evaluación de nosotros hacia, ¿verdad?, la iglesia. No todo el tiempo nosotros vamos a sufrir, sí tiene que haber un balance. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Estamos bien? Le pregunto, directora, ¿cuánto tiempo tengo para saber que no me vaya a pasar y se caiga la transmisión? ¿Cuánto tiempo tengo? No sé si hasta a la hora, las 9:15, y quiero, ¿verdad?, estar claro en ello. Pastor, está programada hasta las 9:15. Hasta las 9:15. Así que tengo, voy a darle 5 minutitos más. ¿Ok? Ok, por último. Bien importante cuando usted vaya a reemplazar a otro pastor, usted vaya a sustituir a otro pastor. Es importante que haya un paso de batón de un pastor a otro pastor. Eso a veces no se da y en muchas ocasiones es obsoleto. Y se supone que el pastor saliente ayude al pastor entrante. ¿Ok? ¿Cómo? Pues mire, lo lleva al templo. El pastor saliente lo lleva al templo y le dice, mira, aquí está el templo, mira, eso es esto, y le enseña la estructura, le enseña lo que hay y todo lo demás. ¿Okay? Cómo se hacen los cultos, cuáles, ¿verdad?, las condiciones de las propiedades, cuáles son los acuerdos de la junta, hasta dónde llegaron, ese tipo de cosas. Debe el pastor saliente darle una visita juntamente con el pastor entrante a los nuevos, a los miembros de la iglesia, decirle, mira, aquí vive fulano, mira, aquí vive sultano, mire, Dios me lo bendiga, mire, este es el nuevo pastor, mire, se los presento, ay, qué bueno, y haya un paso de batón. A veces eso no pasa porque hay un pensamiento de que eso es falta de ética, el que el pastor saliente abre con el pastor entrante. No, amado, la falta de ética es que no haya una comunicación entre compañeros. Y luego usted tiene que hacer reportes sobre miembros y a usted le dijeron que habían 100 miembros y cuando mira, solamente vienen a los cultos 20.
Y tú dices, pero ¿y dónde están los otros 80? ¿Dónde están? Entonces ahí es donde empieza, no, es que no había nada, y se comienza a hablar del otro pastor saliente sin el otro pastor saliente poder discutir qué es lo que sucedió allí, qué es lo que hay. Y eso sí es problema de ética pastoral. ¿Ves? Por lo tanto, para evitar eso, tiene que haber un proceso donde el pastor saliente, el pastor entrante, visiten el templo, visiten la membresía y visiten la comunidad, le enseñe, mira, aquí está esto, estas son las facilidades de la comunidad, aquí esta calle caliente, mira, aquí vive fulano, mira, esta persona le hizo la vida imposible a la iglesia, y todo ese tipo de cosas. Eso no significa que el pastor saliente está influenciando en la mente del pastor entrante. No, lo que el pastor saliente lo que está haciendo es preparando al pastor entrante para que se le haga más fácil la toma de decisiones. Si hay familias dentro de la iglesia que dan problemas, mira, esta familia me hizo la vida un poquito fuerte, tuve este problema y esto y esto. Ay, pastor, pero eso es hablar de los miembros de la iglesia, no, amado, esa es ética pastoral, donde usted está diciendo, esto es lo que yo tuve, esto fue lo que me pasó, no necesariamente eso es lo que te puede pasar a ti, pero sepa que eso es lo que pasó para que cuando te traigan el asunto, ya me escuchaste, ya tú sabes por dónde, ¿ves? Y ese tipo de cosas debe de ocurrir. Tengo dos preguntas, o más bien dos aquí, sí, entiendo que son preguntas. Cuando una persona se quita la vida, debemos hacer una reunión por parte de nosotros, los pastores, o no debemos hacer ninguna reunión. Bueno, si debemos de ir al sepelio, entiendo, ¿verdad? Si eso, no estoy seguro si debemos de ir al sepelio o no, si alguien se quita la vida o nosotros debemos, ¿verdad?, de hacer algo aparte. Pues mire, independientemente de quien se haya quitado la vida o no, en nuestra posición de la visita nunca es por causa del muerto. Nunca nosotros vamos a hacer una visita por el muerto, lo hacemos por los vivos. Porque allí hay gente con dolor, porque allí hay gente en angustia y allí hay gente que necesita ser escuchado y que le van a venir con preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? Ese tipo de cosas, y usted debe de estar allí para traer consuelo, no al muerto. Al muerto ya no tiene consuelo, el muerto ya no tiene derecho, el muerto ya está muerto. Así que ante eso, lo que le queda a usted y a mí es trabajar con la familia. Por lo tanto, independientemente de lo que haya sucedido, es un asunto, ¿verdad?, que el pastor o X o Y persona, un pastor, a alguien se haya quitado la vida, usted como quiera vaya. No para hablar del muerto, sino para ver cómo usted puede ayudar en la situación. Así la persona haya muerto de cáncer o murió de asuntos naturales y todo lo demás. El asunto con los velorios, que a veces nosotros mandamos a todo el mundo para el cielo, y eso es lo que ha llegado a que nosotros no sabemos qué hacer dentro de los velorios. Dice, para todo reemplazo siempre se debe hacer la evaluación con la congregación. Sí. Debe de haber para todo reemplazo, claro está. Si la persona, pastor saliente, abandonó la congregación, pues no va a haber esa entrega de batón. Hay excepciones, ¿verdad? Porque ese pastor saliente abandonó la congregación, pero todo lo que se da de una forma normal y dentro del proceso, sí, debe de haber eso. Dice, ¿hay algún tiempo establecido para que el pastor permanezca en una congregación? No hay tiempo establecido de cuánto un pastor debe de estar en una congregación. Ahora sí la Biblia habla en el libro de Levítico que los que son servidores del templo, su vida útil sirviendo en el templo es hasta los 50 años. Si nos vamos bíblicamente, y nosotros que decimos somos levitas y todo lo demás, pues hasta los 50 años que la Biblia establece que un levita debe de trabajar en el templo. Por eso usted va a ver que un hombre como Jeremías,
que era, ¿verdad?, una persona que trabajaba en el templo y era sacerdote. Comenzó desde los 30 años, tuvo 20 años trabajando en el templo y luego le llaman el profeta Jeremías. La realidad es que ya cuando él pasa de los 50 años, que ya está en la etapa de anciano, ahí es que ya es un profeta. Y por eso se le llama profeta y no se le llama sacerdote, porque ya había culminado su tiempo de sacerdote. ¿Ok? Así que hasta aquí hemos llegado, son las 10:13, no quiero, ¿verdad? Que, bueno, acá en Puerto Rico son las 10:13, allá son las 9:13. Ha culminado, ¿verdad?, el tiempo de la clase. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Colombia, le amamos, Colombia, y sentimos mucho cariño y amor por ustedes y esperamos en el Señor pronto estar por allá y poderles abrazar a la pastoral, ¿verdad?, y a los hermanos. Dios me los bendiga mucho y directora, con usted le dejamos, ¿verdad?, la plataforma. Dios me los cuide. Dios le continúe bendiciendo, pastor, agradecidos por su clase y por estas enseñanzas. ¿Alguna inquietud de los alumnos, preguntas, sugerencias? Aló, ¿algún Muchas alumno? gracias, no. Muchas gracias por todo, de verdad. Gracias. Amén, estamos para servirle. Bueno, pastor, ¿hasta aquí terminamos o queda algo pendiente? No, hasta aquí terminamos, amado. Bueno, pastor, muy agradecidos, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Vamos a orar por el pastor. ¿Qué Amén. estudiante quiere hacer esa oración por el pastor Ángel Camacho? Es bueno también que bendigamos a aquellos que nos bendicen. Amén, hermana Ana Betulia, Dios la bendiga. Amén, hermano. Hermano Ángel Camacho, Dios lo bendiga. Buenas noches. Bueno, vamos a estar orando por nuestro profesor para que Dios lo continúe bendiciendo. Soberano y eterno Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias en esta hora por habernos concedido este tiempo de haber recibido esta enseñanza en cuanto a la administración eclesiástica. Gracias por la sabiduría, el conocimiento que le has dado a tu siervo, por la disposición que él tiene para darnos esa enseñanza, Señor. Rogamos que lo bendigas a él, su esposa, sus hijos, el ministerio que has puesto en su vida y lo que le hayas dado para que lo administre. Llénalo cada día más de ti, Señor, y síguele usando como un instrumento de bendición para la honra y la gloria de tu nombre y para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Pastor, muchas gracias por todo y que Dios lo siga bendiciendo. Amén. Amén. Dios me los bendiga Gracias, mucho. pastor Jorge Mario, por Amén. la oración. Y nuevamente agradecido, pastor, con todas sus enseñanzas. Gracias a Carlos, a uno de los alumnos, por la paciencia que nos tuvieron. Percances que tuvo el profesor en este momento, pero bendiciones. Luego estaré mirando y revisando sus notas. Amén. Bendiciones. Plataforma. Bendiciones. Bendiciones. Amén, amén. Muchas pastor. gracias. Dios les Muchas bendiga. Gracias, pastor. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones sobreabundantes, pastor, para usted y su familia. Muchas gracias. Amén. Gracias. Gracias, Dios mi les pastor, bendiga, que Dios le muchas bendiga gracias. y a los compañeros también, Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendición para todos.